Qué bueno que ustedes y yo ya estemos dispuestos. Un saludo muy especial a una cantidad de pequeñitos, niñas, niños que están pendientes a esta hora. Incluso están contando, siguiendo la cuenta regresiva hasta que llega a cero, inicia nuestro programa. Un saludo pues a todos los niños, niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a las visitas, a los hermanos, a los amigos, a los simpatizantes, a los amantes de estudiar la palabra de Dios. Todos sean muy bienvenidos. Esta noche tenemos una escuela muy importante. Veremos varias cosas interesantes en este estudio que vamos a ver. Entre otras, ¿quiénes eran las personas que algunos llaman los Reyes Magos y otros llaman los Tres Magos? ¿Eran magos de verdad? ¿Eran tres de verdad? ¿Eran reyes? Y si eran reyes ¿de dónde? En fin, todo eso son interrogantes que tendremos. La otra, la dinastía de Jesús se cuenta a partir de ¿quién? ¿De María o de José? Ya veremos por qué esto de la dinastía es importante. En fin, hay varias cosas que están aquí para que las analicemos esta noche. Hay otra pregunta que nos hacemos esta noche. ¿En qué tiempo nació Jesús? ¿Era tiempo de primavera, de verano, o invierno, o otoño cuando nació Jesús? ¿En qué tiempo realmente nació? ¿Si nació en diciembre? Veremos todo esto en este recorrido que vamos a hacer por los temas que vamos a estudiar esta noche a la luz del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo y desde luego con el soporte también del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Entonces, vamos a darnos la tarea de respondernos todas estas cuestiones, hasta dónde la gente le ha puesto mitos a esto y lo ha convertido simplemente en una cantidad de mitos religiosos, pero hasta dónde los mitos y hasta dónde la realidad bíblica. Entonces, veamos esto en el recorrido. El capítulo 2 del Evangelio según San Mateo comenzó diciendo: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, aquí ya en estas versiones posteriores a la versión del 60 y anteriores a la versión del 60, varias anteriores a la versión del 60, no emplean la palabra ni reyes ni magos, solamente refieren unos sabios. Dice, por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta, citando a Miqueas capítulo 9. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Bien, vamos a dejar la lectura hasta aquí y vamos a comenzar a responder, a hacernos un cuestionario a la luz de todo esto. Supuestamente la Epifanía que celebran en España, Epifanía quiere decir la aparición o la llegada de los Reyes Magos 13 días después del nacimiento o del natalicio de Jesús. Estos son tradiciones que se han inventado. Se llamaban realmente Gaspar, Melchor, Baltasar,
también la Biblia no usa nombres para ellos. Eran tres, no, la Biblia no dice que sean tres ni que esos hayan sido sus nombres, sino que al paso del tiempo le han ido agregando cosas. Estas tradiciones de los magos o de la Epifanía comenzó a celebrarse por allá a partir del siglo VI. Y más adelante fue en España donde más caló esta tradición, y esto ya fue en siglos recientes. Para decir más, a principios del siglo pasado es que se ubicó en España, por la Iglesia Católica, esta fecha como importante, ya que en España la tradición de traer regalos, allí no llegó el Papá Noel que conocemos por aquí, sino que allí los regalos, no, en vez de traerlos el Papá Noel, el niño el 24 de diciembre en la noche, los traen son los Reyes Magos, según esa tradición que ya es una tradición establecida en siglos recientes. También es de siglos recientes ponerle nombres. La Biblia no le pone nombres a estos sabios. Esto de ponerles Melchor, Gaspar y Baltasar también fue para decir que cada uno representaba un continente del mundo del entonces, es decir, que Melchor representaba el continente asiático, que Baltasar representaba otro continente, y pusieron a Melchor, Gaspar y Baltasar representando continentes blancos, y a Melchor lo pusieron representando el continente africano, por eso pusieron que supuestamente era un negrito, y así sucesivamente. Todo esto son inventos de la tradición. La Biblia no dice nada de eso, ni dice de qué color eran, de qué raza eran. Lo único que dice es que eran del Oriente, es decir, más o menos de la región de Persia, es decir, de lo que hoy es Irán. No eran reyes, ya que en estos tiempos toda esta región del mundo estaba bajo el Imperio Romano y ellos pertenecían a un país, que lo vamos a leer aquí. Dice que avisados por un ángel las malas intenciones que tenía Herodes de ir a visitar el niño, pero era para matarlo, dice que ellos regresaron a su tierra, regresaron a su país, dice el texto, regresaron a su país, no a sus países donde eran reyes, sino a su país por otro camino. Entonces, si regresaron a un país, en un país solamente cabe un rey. Entonces, ¿de dónde de reyes? Es un invento de la tradición. ¿De dónde decir que el uno era de Europa y que el otro era de Asia y que el otro era de África? Los tres dice que eran del Oriente. Ninguno, de hacer de alguno de Europa, tendría que ser de Occidente, pero ninguno, en ninguna parte se dice que alguno haya sido de Occidente, el otro del norte o del Oriente, solo se dice que eran del Oriente. Una sola ubicación da la Biblia para ellos. Entonces, todos esos son inventos. Hay otra cosa también que nos respondemos esta noche a propósito de la Epifanía, que con el nombre que se conoce en España, esta fecha que se celebra supuestamente 13 días después de haber nacido Jesús, y en algunos otros países de Latinoamérica, heredado por España, desde luego, como República Dominicana, Uruguay y otros. Entonces, ¿en qué tiempo nació Jesús? ¿En qué tiempo nace? Israel es una tierra, como gran parte de Asia y de Europa, que están bajo la influencia del sistema nórdico, es decir, del Polo Norte.
Por lo tanto, estos países que tienen esta influencia del hemisferio norte, del polo norte, tienen 4 estaciones, que es la primera estación, es el invierno, que comienza el 21 de diciembre. Luego, a partir del 21 de marzo comienza la primavera. A partir del 21 de junio comienza el verano. Y a partir del 21 de septiembre comienza el otoño. Esas son las 4 estaciones que hay allí. En el tiempo de invierno, el invierno es diciembre, como vimos. Diciembre es invierno. Nadie se atreve a tener ovejas en el campo, para eso son las cabañas o sucot o los cobertizos que se hacen para proteger a sus ovejas en el tiempo del invierno, porque el frío puede llegar allí. En tiempos recientes el frío ha llegado en Jerusalén y en Belén, que está un poco más abajito, hasta 9 y 12 grados bajo cero en tiempo de invierno. Estas temperaturas bajo cero, muchas especies, ovejas y demás, y corderos, no soportan al aire libre esa temperatura, y por eso existían las cabañas. Recordemos que el primero que la Biblia menciona que construyó cabañas o sucas o cobertizos o unas tiendas con techo de palma fue Jacob, cuando se separó después de haber tenido el encuentro con su hermano Esaú. En Génesis capítulo 33, verso 16 dice que Saúl se fue cuando su hermano Jacob se negó a irse con él y al paso de él y de sus hombres, que él seguiría al paso de los niños, y se quedó. Y se quedó cuando ya Saúl se fue. Dice que allí edificó Jacob, verso 17 de Génesis 33, edificó unas cabañas, unos cobertizos, unas tiendas transitorias, unas para habitar él, unas tiendas donde él habitó con su familia, y otras para sus ovejas, dice allí el texto. Entonces de ahí nace la palabra Sucot, que quiere decir cabaña o cobertizo. Bien, eran unos techos de palmas, palos y hojas de palma. Eso eran los cobertizos o las cabañas o las sucas en el término hebreo. Estas sucas, como expliqué atrás, solamente era para proteger los animales en tiempo de invierno. En el tiempo del verano, ninguna oveja, ni burros, ni ningún animal estaba en estas sucas. Por eso fue apropiado que naciera allí el Señor y no naciera en verano, porque estaría ocupada, la suca estaría ocupada, y no nació en invierno, como sería en diciembre, nació en verano. Veamos el texto de Lucas, cómo lo cuenta el Evangelio según San Lucas, este mismo relato. El capítulo 2, verso 8 en adelante de Lucas, nos cuenta lo siguiente. 2:8. Esa noche habían pastores en los campos cercanos. El día que nació Jesús, habían pastores en los campos, no estaban en las sucas, estaban en el campo. Eso dice el verso 8, esa noche habían pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Las ovejas no estaban dentro del cobertizo de la suca, las ovejas los pastores las tenían fuera de la suca aquella noche. ¿Por qué estaban fuera? Porque no era tiempo de invierno, era tiempo de verano, y en las noches de verano los pastores pasaban en el campo cuidando y pastando a sus ovejas. Eso lo registra el verso 8 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y a ellos se les apareció el ángel y les da la buena noticia de que había nacido en la ciudad de David, que es Belén,
un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, con esto respondemos a todas esas cosas que la tradición ha enredado con sus mitos religiosos y ha creado otras cosas y ha tratado de obligar a que la Biblia diga lo que realmente la Biblia no dice. Ni dice que eran tres, solamente dice que eran sabios. No dice que fueran de tres continentes diferentes, eso es un invento. No dice que eran reyes, no dice que eran magos, solamente dice que eran sabios. La palabra mago, claro que originalmente la palabra mago se le atribuyó a las personas que buscaban hacer lectura de los astros del cielo para pronosticar ciertos eventos. Inicialmente se les llamó magos, después se les cambió el nombre y se les llamó astrólogos. Y para nuestro día, aquellos astrólogos de ese tiempo son los astrónomos de hoy. Ya hoy no se les da ni magos ni astrólogos, sino hoy se les conoce como astrónomos todos aquellos que se ocupan de la cuestión con los astros, lo relacionado con los astros. Bien, entonces, aquí se dice que eran unos sabios que habían venido. Entonces, todas estas cosas es bueno que usted al leerlas las tenga en cuenta. Por eso les dije en la clase anterior, no se case con una sola versión bíblica, lea varias versiones y eso le dará un panorama más amplio. Ejemplo, les he leído hoy inicialmente en la NTV, les voy a leer este mismo texto de Mateo que habla de los sabios, se los voy a leer en otras versiones. Por ejemplo, vamos a leer la Reina Valera contemporánea, que es más o menos la que ha reemplazado a la versión del 60. Y esta Reina Valera contemporánea dice, por esos días, a ver Mateo, ubicados en Mateo capítulo 2, leamos esta versión. Nació Jesús en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios, no dice magos ni reyes, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarlo. Así registra la Reina Valera contemporánea. Uno de los Nuevos Testamentos más usados en el tiempo de hoy, que es el Nuevo Testamento versión Biblia libre. Esta traducción de este Nuevo Testamento, no existe la versión entera, sino solamente el Nuevo Testamento, después de que nació Jesús en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes, unos sabios vinieron desde el oriente hasta Jerusalén. Las tres versiones diferentes concuerdan que los que vinieron fueron unos sabios. No vinieron unos magos, no vinieron unos reyes, no dice que eran tres, simplemente dice unos sabios. No dicen que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no dice eso, no tienen nombre. Esos nombres se los inventaron en siglos posteriores. Entonces, ese es el mensaje escueto de la palabra del Señor, para que cuando leamos la palabra de Dios, no vayamos con la venda de las tradiciones, de los inventos religiosos, sino que podamos leer independientemente, libremente, el texto de la Biblia realmente como está, quitándole todas esas enredos que la tradición ha buscado añadirle en el paso de los tiempos. Ahora, pasamos a la otra pregunta que nos hacíamos esta noche, al otro interrogatorio. La dinastía de Jesús, es decir, la familia, el linaje de David, el linaje de Jesús, ¿se mide a partir de María o se cuenta a partir de María o a partir de José? Realmente se cuenta a partir de José, es decir, la línea de la genealogía de Jesús se cuenta en Mateo desde Abraham
hasta José, hasta José. Lo mismo hará Lucas. En su capítulo 3, Lucas presenta una genealogía que va hasta Adán, desde Jesús hasta Adán, pasando por José y llegando hasta Adán, el padre de las generaciones o de los seres humanos que hoy habitamos la tierra. Entonces, en todos estos, la genealogía o la estirpe o el linaje se cuenta a partir de José, no se cuenta a partir de María. ¿Por qué no se cuenta a partir de María? María pertenecía no a la tribu de Judá, sino a la tribu de Leví. Entonces, que era la tribu sacerdotal y no la tribu real. A la que se le había entregado la realeza había sido a la tribu de Judá. Eso lo había dicho incluso el mismo padre de las 12 tribus, Jacob, en Génesis 49 y el verso 8 y el 9, cuando a Judá lo llamó cachorro de león, porque de ellos saldría el guiador, es decir, el que iba a gobernar o dirigir a su pueblo, y esto lo haría hasta que viniera Silo, que quiere decir el Redentor que había de venir para establecer un reinado perdurable en el tiempo, como en efecto se le anuncia tanto a María por el ángel, que el niño que había de nacer, cuando veamos Lucas capítulo 1 del verso 28 en adelante, capítulo 2 verso 28 en adelante de Lucas, el niño que nacería, capítulo 1 verso 28 en adelante, se llamaría hijo de David, y se le daría el reino de David su padre, y su reino no tendría fin. Es decir, allí el Mesías o el Cristo se llama hijo de David. ¿Y a quién se le atribuye en el Evangelio primeramente el término hijo de David? Se le atribuye a José, no a María. San Mateo capítulo 1 verso 21, el ángel hablando con José le dice: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí hay otra infidencia que quiero compartirles esta noche. Tanto fue importante para Dios escoger a María para que en ella se gestara, creciera y naciera el que sería el Salvador del mundo, como José también. Si José hubiera repudiado a María y no lo hubiera aceptado como esposa, no hubiera aceptado a Jesús como hijo, entonces Jesús no sería hijo de David. Al no ser hijo de David, no ser descendiente de David, no pudiera haber sido el Cristo. Es decir, en el propósito de Dios estaba María y estaba José. Dios sabía que esta mujer aceptaría gustosamente en su seno la elección de ser escogida para ser madre del que se llamaría el Hijo de Dios. Y también en el plan de Dios estaba de que José recibiría a María por mujer y que luego él se convertiría, al pertenecer él a la descendencia de David, a la línea genealógica de David, se convertiría él en el padre putativo de Jesús, y por lo tanto Jesús sería heredero o descendiente de David, no por la línea de María, sino por la línea de José. Y ahí pues lo trascendental. ¿Por qué así? Porque de todas formas el Mesías no iba a ser engendrado biológicamente por un hombre, sino que nacería mediante una acción milagrosa, como en efecto ocurrió. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, es decir, ocurrió un hecho sobrenatural. Jesús fue sobrenaturalmente engendrado en María, pero también
fue milagrosamente aceptado por José como hijo putativo al recibir a María, su mujer, como ya lo estábamos viendo en la escuela pasada. Entonces, todos estos datos son muy importantes para un lector del Nuevo Testamento y especialmente el Evangelio según San Mateo, para que tenga un compendio amplio de todas las cosas que realmente ocurrieron y cómo ocurrieron y por qué ocurrieron. Ahora, el domingo pasado yo estaba presentando a Jesús como el gran varón de dolores. Desde el principio, la vida de Jesús fue una vida de dolor. Dije que hubo dolor desde el momento que fue concebido por su madre. Al darle la noticia a José de que María estaba esperando bebé, José, la primera actitud de él fue rechazarla. Quiso dejarla secretamente, quiso cancelar discretamente el compromiso de matrimonio, dice estas versiones que estoy leyendo esta noche, que quiso cancelar discretamente su matrimonio. No quería causarle un escándalo público, porque un escándalo público en ese tiempo, de acuerdo a las leyes que habían, María moriría siendo lapidada, siendo apedreada, porque se le contaría como una mujer, una novia que ya tiene un compromiso de matrimonio para darse el matrimonio en un tiempo cercano, y en ese tiempo le fue infiel. Se le hubiera podido contar como que había sido infiel con alguien, y esa infidelidad la llevaría a que fuera muerta apedreada. Entonces, por eso José no quiere someterla a semejante riesgo, a semejante peligro, y por eso de alguna manera él quiere discretamente cancelar el compromiso e irse de la tierra, para que cuando María se le note que está en embarazo, José se ha ido y todos le atribuyan la culpa a José, que embaraza a la muchacha y se va. Es decir, la culpa habría recaído, o la vergüenza habría recaído sobre José, porque si recae sobre María, habría sido apedreada. Pero Dios tiene todas las cosas en un plan perfecto. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Había preparado a esta muchacha para hacer lo que fue, a esta joven, y había preparado también a José en su propósito para hacer tal como el ángel le dijo que hiciera, y él siguió las instrucciones del ángel, aceptó a María como esposa, y al niño que nacería lo aceptó como su hijo, y por lo tanto no había ningún problema. Jesús, descendiente de David por la línea de José, y María, aunque María pertenecía a la tribu de Leví, a la que también pertenecía Elizabeth, su prima, y a la que pertenecía Zacarías, esposo de Elizabeth y padre de Juan el Bautista, como ya lo habíamos anotado antes. Ahora vamos a dar un tiempito aquí, vamos a escuchar una canción y vamos a dar un tiempito para responder algunas preguntas que hayan traído, y mientras oímos una canción nos preparamos para responder estas preguntas. Generalmente les agradeciera que fueran relacionadas con esta escuela, con los temas que venimos tratando. Vamos a escuchar esta canción. Con mil artimañas desde
siempre irá conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos, en valles de sombras, mi alma segura porque vas conmigo. Nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Quédate en sintonía y no te desconectes. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Para mí es una bendición muy grande poderles saludar y en esta oportunidad con este tema tan importante como es el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios pues por esta oportunidad que tenemos y vaya un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Tenemos varias preguntas en esta noche. Bueno, hoy nuestros hermanos no escribieron tantas preguntas, pero aquí tenemos unas. Hay un hermano que nos escribe, si se le puede explicar, Mateo 15, 21 al 28. San Mateo capítulo 15, del verso 21 en adelante, está hablando de una visita que hizo Jesús a una región que hoy pertenece al Líbano. Tiro y Sidón son dos lugares que pertenecen al Líbano, al país del Líbano, vecino de Israel. Y allí había una mujer siro-cananea que vino a Jesús pidiéndole que tuviera misericordia, pues tenía una hija que sufría grandemente poseída por un demonio. Y esta mujer seguía a Jesús dando gritos y diciéndole, llamando a Jesús, Jesús, hijo de David, socórreme, ten misericordia de mí. Como esta mujer no era de Israel, inicialmente Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, verso 24, le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos Israel y dárselo a los perrillos gentiles, inicialmente gentiles de personas no judías, pero la mujer, en su acto de fe y de humillación y de intercesión que está haciendo por su hija, ella se humilla mucho más y dice, está bien, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús, al ver semejante fe y semejante intercesión y humillación de esta mujer, pues le dice, vete y conforme has pedido, te sea hecho. Y en aquel mismo instante su hija fue liberada de aquella posesión demoníaca. Eso es lo que está diciendo el texto. Amén. Bueno, hay otra pregunta. ¿Podría por favor explicarme Levítico 10:9 sobre los tatuajes? ¿Y qué relación tiene con Apocalipsis 19:16, que dice en su muslo, tiene escrito Rey de Reyes? No tiene ninguna relación. Normalmente los tatuajes de los que habla el libro de Levítico eran tatuajes que se hacían por los muertos. Allá dice que eran señales que se hacían en la piel y se las hacían para recordar o para inmortalizar en sus cuerpos un muerto. Por eso Dios condenó esa práctica, porque era una práctica que estaba generalmente asociada con el espiritismo o con el culto a los muertos. Entonces, por eso esa práctica fue condenada por el Señor. Nada tiene que ver con lo que presenta el libro de Apocalipsis presentando a Jesús.
que en el verso 11 lo presenta con este nombre, testigo fiel y verdadero. Lo presenta luego en el verso 13 como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es uno de los títulos más frecuentes del Señor Jesús en todo el Nuevo Testamento, y lo presenta luego en el verso 16 en el verso 13 como el Verbo de Dios. En su muslo tiene escrito este nombre, el Verbo de Dios, y luego en el verso 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, alguien también nos está preguntando si le podemos decir quiénes son los 24 ancianos. Una infinidad de veces lo hemos contestado, mas sin embargo lo contestamos de nuevo. Mencionados varias veces en el capítulo 4 de Apocalipsis, versos 10 y 11, entre otros, 12 de ellos representan los 12 patriarcas de los que se formó la nación de Israel, es decir, aquellos descendientes de Jacob de Génesis 49, y los otros 12 representan a los 12 apóstoles de los que se conformó la iglesia. Entonces, son figuras angelicales que están representando a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles del Cordero del Nuevo Testamento. Bueno, amén. Alguien más hizo una pregunta que quiere saber qué pasó con Eva. Si ella fue salva también, al igual que Adán. La promesa estuvo ahí. Cuando ellos piensan que morirán, miren lo que el Señor hizo. Dios cubrió la vergüenza de ellos sacrificando 2 animales inocentes para con sus pieles cubrirlos. Eso habla del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el inocente, el que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso se le habló también de parte de Dios de la simiente de la mujer, quebrantaría la cabeza de la serpiente, y la simiente es Jesucristo. Entonces su salvación está remitida, por decirlo de alguna manera, en el tiempo a su Redentor, que es la simiente que vendría de la mujer. Bueno, hay una persona que nos escribe, un hermano, y dice, si una persona que es trinitaria y es buena persona, mantiene ayunando y orando, y le dicen que se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y la persona trinitaria no quiere, si esta persona tiene salvación y se puede ir en el arrebatamiento confiadamente, ¿qué dice acerca de esto, pastor? ¿Qué dice la Biblia? El capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, le recomiendo que lea Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Había un hombre de unas obras extraordinarias, hacía a Dios oraciones siempre, tenía donaciones especiales para con los pobres y necesitados del pueblo, ayunaba con frecuencia, era un adorador del Dios verdadero. Mas sin embargo un ángel se le aparece para decirle: Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a uno que se llama Simón Pedro, que está hospedado en la casa de otro Simón, pero que tiene el apelativo es el curtidor, y él vendrá y te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre justo y bueno necesitó ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Había otro grupo de personas que habían sido bautizadas en otro bautismo, y por cierto no en cualquier bautismo, sino en el bautismo que había predicado Juan, y era un bautismo para perdón de pecados. Mas sin embargo, Hechos capítulo 19, verso 1 al 5, estas personas, aunque bautizadas en un bautismo que había venido del cielo, sin embargo tuvieron que volver a ser bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, verso 1 al verso 5. Esta es la respuesta que da la Biblia, no lo que yo estoy opinando. Bueno, hay otra pregunta. ¿Por qué la mayoría relaciona al Espíritu Santo con fuego? A ver, de pronto por las palabras que dijo Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y en el verso 34, cuando dijo: el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
y de pronto también con las palabras dichas por Pablo a Timoteo cuando le dice que avive el fuego o el don de fuego que está en él, que le fue dado por la imposición de las manos. Hay otra pregunta que relaciona al Espíritu Santo, que dice que si tiene que manifestarse hablando en lenguas obligatoriamente. Son dos cosas distintas. Una es la obra del Espíritu Santo que comienza cuando una persona comienza a dar sus primeros pasos, a entender la palabra, a arrepentirse, a buscar de Dios, a bautizarse. Es porque la obra o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está obrando en esa persona y lo está llevando al arrepentimiento, a la verdad, a la luz, en fin. Y lo otro, esa es la obra del Espíritu Santo, que es la obra general que se requiere toda la vida del creyente, debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas 5:17, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. El cristiano necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, pero uno de las experiencias lindas que se vive es el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente a la obra del Espíritu, que es un momento cuando por el Espíritu se habla en otras lenguas y es una experiencia gloriosa, y Jesús la recomendó diciendo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1 y Lucas 24:48, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. El Brexit y holocausto nazi son cumplimientos proféticos bíblicos. ¿El qué? Brexit. No tiene nada que ver el Brexit con el Holocausto. Con el holocausto para nada, son dos cosas completamente diferentes. La una es un asunto político que se discute entre el Reino Unido y Europa, y el otro es los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Otro hermano pregunta, hace poco en Israel, uno de los 3 rabinos más importantes dijo que hubo una reunión ya con el Mesías. ¿Qué piensa de esto? Que no es verdad, nada de eso es cierto. Para que el Mesías venga, la iglesia tiene que haberse ido de aquí. Entonces, hay una cantidad de personas que se reúnen y han habido con esto, especialmente los que son de los sionistas o la comunidad del templo en Jerusalén. Ellos mantienen especulando con muchas cosas, pero realmente el Mesías no ha venido. Porque antes lo que hará el Mesías será recoger a su iglesia, y cuando su iglesia sea recogida, después vendrá el Mesías para Israel. En el tiempo de la gran tribulación tratará con Israel, y al final de la gran tribulación todo el mundo lo verá venir en las nubes del cielo, y todos tendrán que reconocer que Él es el Señor. Bueno, hay otra pregunta con relación al Espíritu Santo. Si un hermano no es lleno del Espíritu Santo, ¿no se salva? Ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, se recibe el Espíritu Santo porque ya es hijo, no para ser hijo. Se recibe el Espíritu Santo porque ya es salvo, no para ser salvo. Bueno, por favor explicar por qué Pedro llamó justo a Lot sabiendo que su conducta era muy refutada en Sodoma. Bueno, la cuestión no fue de Pedro. Léase cuidadosamente el capítulo 18 del libro de Génesis, del verso 23 en adelante. No fue Pedro el que se le ocurrió eso, sino que allá está escrito en el libro de Génesis que se halló un hombre justo que fue Lot. Eso fue lo que Dios encontró allí. Entonces no fue un asunto que se haya inventado Pedro. Bueno, tenemos entonces estas preguntas por el día de hoy. Y tenemos saludos, hermanos que nos han escrito de varios lugares de Colombia. Vaya para cada uno de ustedes nuestro saludo cordial en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, esperando que el Señor les esté bendiciendo abundantemente donde ustedes se encuentran. ¿Desde dónde nos saluda? Bueno, tenemos saludos desde Valledupar,
Tenemos saludos también desde, es que muy difícil, desde Magangué, Bolívar. Tenemos también saludos desde Cali, desde Soacha, Cundinamarca. Y tenemos también varias peticiones. Acá la hermana Adriana María Patiño está pidiendo oración por su hijo Felipe y su hija Daisy para que Dios les revele su nombre y les sirvan al Señor. También la hermana María Victoria Zapata Alarcón, ella está pidiendo oración por sus hijos, por toda su familia desde Cali. Carlos Alberto Arias Mesa está pidiendo oración. Él nos escribe desde Calarcá, Quindío, y está pidiendo oración por toda su familia. Amén, gracias a Dios. Vamos a hacer la oración entonces por todas estas peticiones. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen, a los que están con nosotros en esta Escuela de Jesús. Les agradecería que del lugar que usted nos está siguiendo, sea en Colombia o sea en otro país, nos escriba. Le estamos siguiendo los estudios de la Escuela de Jesús desde allí, desde allá, desde Chile, desde Argentina, por decir algo, desde Ecuador o desde Colombia, de la ciudad tal, del lugar tal. ¿Quiénes están en esta Escuela de Jesús? Quisiéramos saber los alumnos que han ingresado a estudiar en esta Escuela de Jesús. Y nos puede poner un datico fácil. Yo pertenezco a una frase que dice, yo pertenezco a la Escuela de Jesús. Y nos pone ahí su nombre y el lugar desde donde usted nos está siguiendo. Yo pertenezco a la Escuela de Jesús. Pónganos esa frasecita y el lugar desde donde usted nos sigue, y para nosotros será un estímulo muy grande poder saludarlo, poder contar con usted y poder saber que estamos trabajando de una manera especial para guiarlo en su crecimiento espiritual y en el mayor conocimiento de la palabra del Señor. Por acá nos ha llegado otra pregunta, finalmente, nuestra hermana Fabiola Londoño. Es referente a la Escuela de Jesús. Si el Cristo tenía que ser del linaje de David, el anticristo también, para que los judíos puedan recibirlo en este tiempo. Correcto, también será del linaje de David. Y también nos está escribiendo el señor Jorge Ocampo desde Cali. Dios les bendiga. Pido oración por mi nueva vida que le entrego a Dios. Es imposible estudiar doctrinas del orden de salvación y Escuela de Jesús y no ser bautizado. Acá está su contacto. Excelente, lo felicitamos. Qué buena decisión la que usted ha hecho y qué buen resultado ha dado Dios con su palabra en su vida. Usted es una persona llamada para grandes cosas en Dios, que siga creciendo en esa fe y en ese conocimiento del Señor. Bueno, quiero leer otras peticiones. Dice Daniela Agudelo, nos está escribiendo desde Montelíbano, Córdoba, y pide oración para que el Señor Jesús guíe su mente y corazón y le enseñe su voluntad para no ser de estorbo. Dice también la hermana Suárez, oración por Alejandra López y Sandra López para que conozcan a Jesucristo. Sofía Pérez también pide oración por su papá Nelson Alexis, por conversión y protección. El hermano Jesús Antonio Barragán, a quien saludamos en esta noche, amén, a él y a toda su familia. Bendiciones, hermanos, y pide oración por todos los brigadistas. Amén. Y yo creo que también es bueno que oremos por todos los hermanos que trabajan con la salud, en hospitales, en clínicas, en fin, en todos estos lugares, para que el Señor sea guardando sus vidas. Amén. Y su salud. Emilsen Villegas también pide oración por su familia, en especial para su hijo Luis Eider, que Dios le provea un empleo, y ella nos está escribiendo desde Machado. Muy bien, gracias a Dios. Entonces vamos a orar por todas estas peticiones, por todas estas necesidades, y a la vez que felicitamos a todos esos estudiantes juiciosos de la Escuela de Jesús para que todos los días puedan seguir creciendo. Recuerde, lunes y miércoles estamos en esta Escuela de Jesús. Mañana tenemos culto también muy especial. Mañana comienza la gran semana misionera con un culto muy especial, con invitados especiales que tenemos en el día de mañana.
Entonces, cordial invitación para mañana a las 7 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana, nuestra gran escuela dominical y la vez la clausura de la gran semana misionera. Entonces, estamos recordando esta programación. A ver, con la hermana Teresita vamos a hacer esta oración por todas estas peticiones. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar confiadamente, sabiendo que de nuestro lado está nuestro Dios, el que todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Él, solamente que creamos y confiemos en su poder maravilloso. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas, Dios mío, de estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta noche podemos invocar tu nombre, este nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Venimos, Señor Jesús, confiadamente, Señor, trayendo delante de ti, Señor, todas estas peticiones, todas estas necesidades de mis hermanos que en esta noche han escrito, Señor. Las enfermedades tú las llevaste en la cruz del Calvario, mi Dios. Todos nuestros enfermos de nuestra iglesia aquí en Bello Central los ponemos en tu presencia, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, no tenemos dónde más ir, sino a ti, a tu presencia. Oh Jesús, obra, Dios mío, en los enfermos. Obra, Señor, en aquellos que están en un lecho de enfermedad. En esta noche clamamos a ti, Señor Jesús, confiadamente, porque sabemos que tú todos nuestros dolores los llevaste en la cruz del Calvario. Toda enfermedad la llevaste, Señor, allí, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha escrito su petición, su necesidad. Tú la conoces, Señor. Obra poderosamente, Señor Jesús, en cada corazón, en cada mente, en cada vida, Dios mío, que seamos guardados por ti, Señor Jesucristo. Oh Dios, porque tú eres el que nos cuidas, el que nos guarda, Señor. Por eso en esta noche acudimos a ti confiadamente, Señor Jesús. Quédate en nuestras vidas, quédate en los hogares, Señor. Quédate en los corazones, en las mentes, Señor. Y sigue obrando en cada uno de nosotros, pues de ti dependemos, Señor. A ti te pertenecemos, Señor. Y yo encomiendo, Señor Jesús, tu iglesia y nuestras vidas, nuestras familias, las encomendamos a ti, Padre de la gloria. En esta noche, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Una buena noche para todos ustedes y que la paz del Señor sea con todos. El Señor le bendiga. Muchas bendiciones del Señor y que tengan la mejor de las noches con la bendición y la gracia de nuestro Dios. La paz del Señor.